Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a tocar temas bastante interesantes. En la primera parte del programa voy a estar hablando de la contaminación que estamos respirando, pero también cómo estamos contaminando con plásticos. Para eso voy a hablar con Percy Madariaga. Él es el director ejecutivo de la Dirección de Salud Ambiental de Arequipa. Y más adelante voy a estar con el director del Museo de Arte Contemporáneo y además el presidente del ICOM, una asociación de museos que el capítulo peruano está presidido por Eduardo Ugarte, un arequipeño, y también vamos a hablar sobre el Día del Museo, que es mañana, qué cosas se pueden hacer, qué se puede ver en Arequipa. Creo que ambos temas, cultura y ambiente, son importantes. Soy Enrique Zavala. Le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Percy, bienvenido. Muy buenas noches, muy agradecido por conversar contigo y como tú lo has dicho, hay una relación muy importantísima dentro de la cultura de las personas y relacionadas en la educación y el ambiente. Es muy importante que la sociedad siempre involucre aspectos que le permitan el crecimiento personal en beneficio de una población que realmente necesita mucho de estos aspectos para poder resolverlos también, ¿no? Estuve leyendo una noticia, un titular que decía que los arequipeños estamos respirando metales pesados. Explícanos eso. Bueno, lo que pasa es que cuando hay una combustión interna por combustión a base de gasolina o petróleo, siempre jala metales pesados, o sea mercurio, plomo, cadmio, arsénico, que son aquellos metales que se consideran pesados porque dentro de la constitución de la tabla periódica química tienen mucho peso en cuanto a su composición, pero en el aire se encuentran en partículas muy diminutas y que según su concentración pueden hacer daño. Es el caso del plomo, el caso del mercurio, y bueno, son metales que están en la atmósfera, pero en este caso, en el caso de las gasolinas ya no porque ya el Perú hace ya como 6, 8 años ha sacado el tetraetilo de plomo, que era el que daba detonación a las gasolinas. Ahora ya no se emplea, digamos, un componente orgánico que le ha dado otra capacidad de explosividad a la gasolina y al petróleo. Y en este caso, el gran problema que tenemos es el cadmio y el arsénico, y también particulados que pueden estar vinculados a las actividades mineras, que de alguna manera en la atmósfera pueden incidir sobre la concentración en nuestra salud, ¿no? O sea, que los metales pesados que respiramos los arequipeños no solo provendrían de la combustión de los vehículos que circulan, Sino también de procesos industriales, o sea, mineros. parque industrial y la minería. Claro, por Correcto. supuesto, donde hay, digamos, minería con plantas de fundición, por ejemplo, los metales pesados, por ejemplo, se ha comprobado en la Oroya que el plomo, el fierro, el arsénico, el zinc son altamente tóxicos, ¿no? Pero gracias a Dios acá no tenemos fundición, sino tenemos plantas que son consideradas, digamos, en el caso de Cerro Verde, un procesamiento por lisiviación que no emite este tipo de metales pesados. Pero lo que sí quiero caracterizar, que tenemos, por ejemplo, sílice. ¿Y eso de dónde viene? La sílice es de la actividad de dos tipos, actividad natural. En el caso del Sabancaya, por ejemplo, que está en proceso de erupción, los particulados de sílice, digamos, se concentran mucho más a grandes velocidades. La sílice es un cristal de vidrio, ¿No? es un cristal sumamente diminuto, de 10 micras hacia abajo, que nosotros lo respiramos. Pero si nosotros no estamos expuestos, evidentemente la concentración no nos va a hacer daño. Por ejemplo, la misma población, no sé si Arequipa tiene una particularidad, que tiene un clima tremendamente seco. Es decir, que tenemos una humedad relativa de 25%, 30%, como un desierto. Entonces, ¿qué hace? Que los particulados finos, en caso que tengan sílice, nosotros los tengamos en el espacio. Y entonces hay casas, si ustedes en 3, 4 pisos, a veces amanece al día siguiente un fino particulado y que tiene partículas muy finas de sílice. Y ese es muy peligroso cuando nosotros no tenemos capacidad de poder contrarrestar con la contaminación de aire que se produce en la ciudad, ¿no? ¿Qué nos puede provocar esos metales pesados que estamos respirando? Porque los respiramos todos. Todos lo respiramos. Entonces, si las concentraciones son muy elevadas, cada uno tiene una característica de daño a la salud. Por ejemplo, si es metales a base de plomo, por actividad de cualquier índole, en las pinturas, por ejemplo, hay plomo, significa que nos va a dañar el sistema neurológico
el sistema hepático y el sistema reproductivo, cuando las concentraciones se superan a los estándares de calidad de aire, que es de 1,5 microgramos. Vamos a pensar que esté 1,8, pues, entonces ahí sí nos hace daño. Entonces ataca el sistema nervioso, como lo voy a decir. El mercurio el plomo produce una enfermedad que se llama la plumbosis. El mercurio produce una enfermedad que se llama la mercuriosis, que el mercurio está siendo usado en la actividad minera de carácter formal e informal, en grandes concentraciones, y el Perú firmó un convenio de Minamata para su eliminación el año pasado. Este año se ha comenzado a trabajar para su eliminación en el futuro. Muchas actividades que pueden estar vinculadas al uso del mercurio pueden generar mercuriosis en las personas y dañar el sistema neurológico. Eso dependerá de la concentración y exposición que tengan las personas. El fierro, que también está dentro de las emisiones de carácter vehicular, producen enfermedades como se llama la siderosis, que ataca al sistema nervioso. O sea, cada uno tiene una caracterización que ataca según las concentraciones en el espacio. O sea, esa es la dificultad que tenemos, ¿no? Estuve leyendo una noticia que además te toman como fuente el 14 de junio de 2017, hace casi un año. Y donde decía una cosa: hace 5 años las calles más contaminadas de Arequipa eran las avenidas Goyeneche, Independencia, Andrés Avelino Cáceres y Ejército. 5. ¿No? Estoy contando bien, ¿no? Goyeneche, Independencia, Andrés Avelino, 4. Pero ahora son 16, dice, con alta concentración de contaminantes en el aire que provienen de los tubos de escape de los vehículos. Dice que durante 12 meses ustedes han estudiado y hay grandes concentraciones, y ahí ahora están, pues, Goyeneche, Independencia, Salaverry, Ejército, Prolongación Ejército, La Marina, Parra, Parque Industrial, Andrés Avelino Cáceres, Gómez de la Torre, Porongoche, Dolores, Aviación, Variante de Uchumayo, Víctor Andrés Belaúnde en Yanaguara y en el Cono Norte. El PM10 es el material particulado, ¿no es cierto? Supera los estándares y eso ya se convierte en un atentado contra la salud, dice la nota que te toma como fuente. Claro. Hace 20 años hablábamos lo mismo. Hemos mejorado, hemos empeorado. Lamentablemente no había una mejora. Eso es una realidad. ¿Ha habido empeoramiento? Por supuesto, porque en esa época, en los años 2000, cuando comenzamos a trabajar en este tema, en Arequipa hicimos el primer diagnóstico con 84.000 vehículos. Y ahora tenemos 260.000 a 270.000. Más el triple. No olvídense, entonces las emisiones han subido una barbaridad. El congestionamiento en la ciudad es más fuerte, las actividades comerciales se han incrementado, y entonces la ciudad no ha tenido una capacidad de estructura vial de alta velocidad para evitar que los contaminantes se sigan presentando en las avenidas que has dicho, que no solamente son ahora, se han ido a las zonas rurales. Por ejemplo, es preocupante como el Cono Norte, cuando uno sale de Arequipa para la zona de Puno o Juliaca, el polvo es un gran problema. Primero porque la pista está totalmente deteriorada, porque los anexos son tierra, los vehículos congestionan, entonces toda esa población está sufriendo una agresión ambiental muy poderosa. Y eso es una preocupación que nosotros tenemos en ese tema. El polvo también es un gran problema. Claro, porque por supuesto, ya hablábamos hace un momento de la sílice. Ahí está, en el polvo. Ahí está en el polvo, es una concentración que si nosotros nos retrotraemos en los años 70, el gran problema de la minería en esa época era la muerte de trabajadores mineros por tuberculosis, producto de la silicosis que produce la sílice. La gente moría por eso, en la zona de las minas en Socavón, porque no tenían sistemas de atenuación, no tenían máscaras, no humectaban la zona, las máquinas eran sumamente arcaicas. Y ahora, el gran problema en zonas cuando el polvo no está controlado, no se mitiga, evidentemente nosotros lo respiramos y los niños peor, ¿no? Entonces hay un nivel de riesgo muy fuerte en esa zona, ¿no? Desde hace 20 años, cuando ustedes empiezan sus investigaciones, cuando la Defensoría del Pueblo genera su primer informe que se llamaba Se nos subieron los humos. Arequipa se nos subieron los humos, sí. ¿No? Se llamó a las autoridades, hubo una suerte de conciencia colectiva de que necesitábamos variar las cosas. Fueron solamente reuniones. Bueno, los productos de eso, te puedo decir con la experiencia que he tenido, es de que MINAN, que no existía en esa época, sino el CONAN, sacó los primeros estándares de calidad de aire, los límites de máxima permisibilidad para vehículos de transporte. Eso fue el instrumento legal que ayudó quizás a hacer planes. Arequipa tuvo su primer plan a nivel nacional y uno de los grandes logros fue de que la gasolina, por ejemplo, saque el plomo,
que el diésel saque el azufre que tenía en grandes concentraciones. Ahora realmente se vende azufre con bajo contenido, diésel con bajo contenido de azufre, 50 partes por millón. Ahora es una bendición porque ya no hay ninguna disculpa para que los transportistas echen humo en las calles, pero ahora hay vehículos en las calles que siguen echando humo porque no hay una fiscalización adecuada. Entonces ahí la deficiencia, a medida que ha ido aumentando en los años, no se ha solucionado el tema del transporte masivo, hemos seguido aceptando los vehículos antiguos, entonces la situación sigue caótica para nosotros y las emisiones siguen levantándose cada vez más, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Percy Madariaga, él es director ejecutivo de Salud Ambiental. Cuando regresemos vamos a hablar, o pretendo preguntarle, sobre la contaminación minera, porque resulta que una de las principales minas del país de cobre, Cerro Verde, está aquí y muchos dicen que su campamento es la ciudad de Arequipa. Así es que vamos a ver cómo se está controlando todo esto. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Percy Madariaga, director ejecutivo de Salud Ambiental. Estamos hablando de la contaminación, estamos hablando primero de la contaminación de aire, vamos a pasar a hablar de la contaminación por plásticos en el siguiente bloque y más adelante voy a estar con Eduardo Ugarte, director del Museo de Arte Contemporáneo. Vamos a hablar sobre el Día del Museo, porque además él es presidente del ICOM, una organización de museos internacional cuyo capítulo peruano preside. Pero sí, Arequipa tiene un problema, un inconveniente mayor que otras ciudades altamente contaminadas. Y es que estamos en una suerte de olla a presión. Vivimos rodeados de cerros, por lo tanto no corre aire en la suficiente cantidad que debería correr. Y cuando corre ese aire es retenido precisamente por este ruedo de cerros que enmarca la ciudad. Esto, ¿qué problemas adicionales nos genera? De que nosotros tenemos un tema que se maneja a nivel mundial como concepto científico que se llama las inversiones térmicas. Las inversiones térmicas se presentan con mayor regularidad ahora en invierno. Ya se bajan las temperaturas, los aires calientes que salen de la ciudad se enfrían a baja altura y eso hace que ya la circulación de aire sea más baja, entonces ya no hay una dispersión adecuada. Las inversiones térmicas es un análisis que se ha hecho a nivel mundial y Arequipa tiene ese problema por lo que has dicho. O sea, estamos con un frente volcánico y con el Batolite de la Galera, que es la zona donde está el frente de Socabaya, al frente. ¿Somos una cámara de gases? No sé, una ciudad que vive con una dispersión muy baja y que tiene con el gran problema de que no controla sus emisiones, entonces la ciudad respira aire contaminado. El 90% respiramos eso, ¿no? Alguna vez me dijeron que los humos, se botan los humos se elevan en la mañana y se supone que en la noche deberían disminuir, pero esos humos caen y los volvemos a respirar. Claro, respiramos 2 veces lo mismo. Porque resulta que como en la mañana sale el sol, el aire caliente tiende a subirse más y se dispersa un poco. Pero a partir de esta hora, 3 o 4 de la tarde, se enfría otra vez y se comienza a bajar. Entonces el círculo se invierte el aire que está subiendo y regresa. Y estamos en este plan todos los días. En un real círculo vicioso. Así es, de contaminación constante. La dispersión no baja y las dispersiones son bajísimas en esta época de invierno y por eso es bien peligroso. Hace unos meses, cuando estaba ejerciendo como alcalde, Alfredo Segarra le hacen una entrevista y él decía lo siguiente, que le estaba pidiendo dinero a Cerro Verde para que se invierta en obras de la ciudad, porque ellos estaban triplicando su producción y que era lógico pensar que al triplicar su producción se va a triplicar la contaminación. Y él mismo decía, no hay mina en el mundo que no contamine el ambiente. Lo que hay que tratar es de minimizarla. La mina nos debería preocupar porque Segarra es médico, entonces, debe tener algún tipo también de conocimiento sobre lo que decía. ¿La mina que triplica su producción triplica su contaminación? La mina que triplica su producción de cualquier minera, por una gran minería como la que tenemos, evidentemente genera emisiones por gasto de combustible en sus vehículos, por el movimiento de tierras y evidentemente es un tema de contaminación. Lo que pasa es que ellos asumen
controles que están, digamos, establecidos por categorización de sus ISOs que les permiten a ellos tener programas de atenuación. Eso es lo que ocurre, ¿no? Ahora, siempre preguntan, ¿no?, si la minería contamina. Evidentemente que contamina. No hay actividad industrial en el mundo que no contamine. Todos contaminamos. Lo que pasa es que tenemos que asumir de que la modernización de los sistemas de control ambientales han creado todo un sistema de mitigación. Eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Debemos preocuparnos por Cerro Verde? Por supuesto que porque si no controla sus emisiones, a nosotros nos tiene como fuente digamos, de ser los receptores de los problemas que no controlen ellos. Entonces siempre tiene que haber una preocupación. ¿Quién está controlando esto? La gran minería en el Perú la fiscaliza el Ministerio de Energía y Minas. ¿OEFA? Y OEFA OEFA sí está trabajando, me parece, en ese tema, pero no estoy seguro si es para la pequeña minería o la gran minería. Están en ese tema de ver la regulación, ¿no? Ustedes suelen medir el material particulado. ¿Ustedes tienen indicios de que el material particulado que se genera en la explotación minera está llegando a la ciudad? Mayormente el 80% del contenido de los filtros que nosotros monitoreamos es por material particulado vinculado a la actividad de los parques automotor y del comercial de la ciudad. El otro 20% por actividades extras, o sea que vienen de otros lados. Y eso es lo que posiblemente puede haber, eso no te lo garantizo al 100%, porque no tenemos capacidad de información científica para caracterizar efectivamente si es por un sulfato de cobre o una mineralogía que es muy especial para determinar exactamente de dónde viene, pero sí nosotros consideramos que hay contaminación externa que influye sobre la calidad de aire de la ciudad, ¿no? Hace un lustro, tal vez un poco más, ¿te preocupaba a ti la contaminación que se generaba, por ejemplo, con las pollerías? Que era un humo que tú considerabas además altamente contaminante. ¿Sigue siendo eso un problema en la ciudad? Por supuesto, porque a pesar de que se hizo una propuesta de tener hornos ecológicos que evitan de que la grasa y el aceite del pollo caiga sobre el carbón y genere compuestos orgánicos volátiles y muchos cancerígenos, era un horno que no permitía hacer eso y te bajaba las emisiones. Actualmente el 99% de pollerías tienen el sistema tradicional y ese es el problema. Y se ha multiplicado el número de Por pollerías, supuesto. tal vez en la misma proporción a como se ha multiplicado nuestro parque automotor. Claro, porque nosotros teníamos una estadística en el año, yo me acuerdo muy bien, en el año 2006 de 348 pollerías. Al 2018 calculo que hay unas 700, ¿no? No se ha hecho un nuevo cálculo hasta la actualidad, ¿no? O sea, el centro de la ciudad, por ejemplo, hay una calle que nosotros les decíamos la calle de las pollerías, ¿no? La calle de Santo Domingo, a partir de las 5 de la tarde, años atrás era donde empezaba. Ahora las pollerías empiezan muy temprano. Así es. Esos humos que se inhalan por la zona, ¿qué efectos provocan en el ser humano? Para las personas que están ahí trabajando más de 4, 5, 6, 8 horas, el problema es de que esas personas están respirando particulados que contienen lo que tú estabas preocupado hace un momento, metales pesados como fierro, cadmio, magnesio, y esos atacan al sistema pulmonar. Ese es el gran problema. Había que hacer un estudio epidemiológico, qué estado de salud están esas personas, para determinar exactamente el grado de incidencia que está produciendo por morbilidad en ellas, ¿no? Entonces, el gran problema es que a veces no solamente acompaña el humo, sino grasa, que se apelmaza en las paredes de las calles, en el piso, en los vidrios, inclusive en las ropas que la gente no se da cuenta, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Estoy con Percy Madariaga, él es director ejecutivo de Salud Ambiental. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Zacarías Madariaga es director ejecutivo de Salud Ambiental. Uno de los grandes problemas mundiales es la producción de plástico. Así es. ¿Tienes algún cálculo de cuánto plástico estamos usando inútilmente en la ciudad de Arequipa? Bueno, el cálculo así grosero, porque hay que confirmarlo con investigación, que estamos trabajando en eso, en un trabajo de tesis, es que en Arequipa tenemos un promedio de 200.000 familias y cada fin de semana, no sé, cada familia me puede decir cuántas bolsas recibe en el mercado, por lo menos 10 bolsas. Si es así, en una semana, 2 millones de bolsas están
recepcionándose y eliminándose a los botaderos o al relleno sanitario. Hablamos de más o menos 8 millones de bolsas al mes y en un año viene a ser 80, 90 millones de bolsas. Eso es un asunto complicadísimo. La verdad que ahora en el Día Mundial del Ambiente, que es el 5 de junio, la Organización de las Naciones Unidas ha considerado importante hacer una campaña mundial en el control del plástico que desmesuradamente ha invadido los mercados del mundo y de las sociedades. Cuando crecen las economías, crecen los comercios y crecen las actividades del hombre, el plástico se ha convertido ahora en inundación total. Hasta para comprar una pastilla te dan plástico, o sea que la cosa está bien complicada. Y eso se ha demostrado porque se han encontrado muchos animales muertos, asfixiados. La actividad marina del Perú está contaminadísima con plásticos. Se han encontrado tortugas que han fallecido por plásticos, que inclusive plásticos que se han deteriorado y los animales comen musgos de color y comen plástico, asfixiados. Y nosotros, me acuerdo cuando hubo el problema del volcán Ubinas, encontramos 4 animales muertos asfixiados con plásticos, o sea, y eso pensaban que era por el Ubinas, no, era porque se han asfixiado con plástico. Entonces la situación es bien complicada porque el mundo lo que está generando ahora es una línea de controlar cómo podemos minimizar el uso del plástico. En Europa, por ejemplo, se cobran las bolsas de plástico en los supermercados, ¿no es cierto? Y se ha dado motivación a las empresas que ya no entreguen plásticos con beneficios económicos. Acá tendríamos que hacer lo mismo progresivamente. O sea, si yo voy al mercado, llevo mi canasta y mientras menos plástico tengo, ¿qué beneficios voy a tener frente al que vende y frente al que compra? ¿No es cierto? Entonces, eso hay que hacer acá también. ¿Cuánto tiempo se necesita para que una bolsa de plástico común y corriente se degrade? Dependiendo de la calidad del plástico. Hay plásticos, la mayoría del polietileno o de pellets, según la calidad del plástico, puede tener una vigencia de 50, 100, 200 años, eso está calculado. 200 años para convertirse para deteriorarse completamente. De desaparecer. Y desaparecer. Aquí en Arequipa tenemos una ventaja que debemos aprovechar. Nosotros tenemos alta radiación solar y el plástico en Arequipa sí se deteriora con facilidad. Entonces podríamos ver un trabajo de investigación cómo podríamos hacer canchas de deterioro del plástico. Se podría ver en el futuro esa posición que estamos investigando porque la verdad que es bien complicado reciclar plástico en el caso de las bolsas. Leía, sí. O sea, las bolsas no son reciclables. No se puede reciclar fácilmente, ¿no? No se puede. Hay estudios que están viendo cómo existen bacterias que puedan consumir el plástico, pero todavía no está claro eso. El tema de las bolsas, entonces, es el mayor problema, porque los otros plásticos, las de las botellas, eso es reutilizable. Así es, se puede reciclar. Claro que la calidad no es igual, cambia, pero de todas maneras se puede reciclar y recuperar, ¿no? Eso es posible. ¿Necesitamos realmente tanto plástico? No. Viendo películas norteamericanas, por ejemplo, se ve gente que sale en los supermercados con bolsas de papel. Así es. Que prácticamente han desaparecido de Arequipa. Yo ya no veo bolsas de papel, que antes eran muy comunes en la tienda de la esquina. Así es. La otra manera es que uno lleve sus bolsas. Por ejemplo, para comprar el pan, así es. Todos en la casa teníamos la bolsa del pan. Ahora no hay bolsas de pan. Uno va tranquilo y se viene con su bolsa de plástico. Pero mira, yo me acuerdo en los años 60, 70, que éramos niños, y nosotros comprábamos el arroz, el azúcar en papel de despacho, y no había problemas. La limpieza era única. Y se pensaba, el azúcar era en bolsas de papel. Así es. Y se pensaba que con el plástico, claro, había un nivel de menos contaminación y las consecuencias ahora son peores todavía, ¿no? Por otro lado, hay mucha gente que he visto que compra sus desayunos en las esquinas en bolsas de plástico. Le echan el mate caliente, un caldo caliente. Ojo, el plástico se deteriora internamente. Y suelta partículas. Partículas contaminantes de deterioro del plástico. Eso es peligroso. Ataque, cánceres al estómago. Olvídense, ahora en Arequipa los cánceres al estómago se han levantado una barbaridad, ¿no? O sea, hay cosas que todavía siguen siendo un problema, ¿no?
Si este 5 de junio, me dices, ¿no? Sí, es Día Mundial del Ambiente. Si el 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente y se va a hablar de esto, ¿qué es lo que se va a hacer en Arequipa? Nosotros vamos a hacer el primero de viernes de junio una exposición, una feria ambiental en la Plaza de Armas de Yanaguara, en coordinación con la municipalidad, pero lo que estamos buscando es la participación de otras entidades como Senami, IGP, o sea, CERFOR, para reunirnos y ver, expongan qué estamos haciendo con el tema ambiental, de la preocupación que tienes con el transporte, de la preocupación de los residuos sólidos, el manejo del agua, que son problemas mundiales muy crecientes, y el tema que nos importa también es saber si hay entidades que tienen trabajos con respecto al plástico. O sea, nos vamos a reunir y yo agradezco que me des esta oportunidad de invitar a la población al colegio para que va a haber una exposición de todos estos temas, ¿no? Hay una cosa que parece que es ya una verdad de perogrullo. Nosotros vivimos nuestra niñez en una mejor Arequipa. Ha avanzado la tecnología, pero las condiciones ambientales de nuestra ciudad se han deteriorado tremendamente. Respiramos contaminación, ya no oxígeno. Así es, hemos crecido, como ocurre a nivel nacional, sin un ordenamiento territorial programado, sin una vinculación para el uso del agua programado, sin una vinculación para el uso de energía programado. Entonces nosotros evidentemente nos hemos acomodado poco a poco donde íbamos y no hemos sabido trabajar el tema de desarrollo viendo qué es lo que vamos a usar y qué es lo que vamos a generar para que sea tratado adecuadamente. No ha habido esa visión y lógicamente estamos en un espacio donde podemos hacerlo, porque ahora tenemos instrumentos legales, ahora hay universidades que generan profesionales en el tema ambiental y hay programas a nivel mundial que apoyan estas medidas y nosotros tenemos que aprovechar eso para que podamos desarrollar, pero con la mayor rapidez, porque no es cuestión tampoco de que pase el tiempo y la salud de la población se siga deteriorando, ¿no? En un rango, para que no se concentren las cosas y se crea en una crítica, en el rango de 20 años, que es más o menos el tiempo de trabajo que tú has seguido en temas ambientales en Arequipa. En 20 años, a todas las autoridades que han estado ahí, en 20 años, en conjunto, ¿qué nota les pondrías? No en el tema ambiental. En el tema ambiental, o sea, en conjunto, no hablo de una persona específica. El trabajo que se ha desarrollado. Yo la verdad que me quedo con la preocupación de que las decisiones políticas en tema ambiental no se han dado como debían ser. ¿Cuánto les pondrías? Wow, yo creo que salen desaprobados, ¿no? Pero largamente desaprobados, ¿o no? Por supuesto, porque la verdad que muy pocos, no sé si habrá una excepción que por ahí se haya preocupado con un liderazgo, con una presencia, con un estado político para resolver los problemas ambientales de la ciudad. Muy poco, ¿eh? Bien preocupante es ese tema. Y ahora que vamos a tener nuevas autoridades, ¿estarán ellos capacitados para asumir, a resolver los problemas ambientales de la ciudad como están? Porque una cosa es decir voy a hacer, otra cosa es cómo. O sea, presupuesto, profesionales, tecnología, cómo vamos a resolver los que tenemos pendientes actualmente, ¿no? ¿Alguna vez un candidato ha ido realmente a tu oficina y te ha dicho explíqueme qué es lo que está pasando? No, nunca. ¿Jamás? No he tenido nada. ¿Cuánto me hubiese gustado conversar con ellos, aunque sea 20 minutos, hacerle ver cuál es la importancia del tema ambiental para poder resolver el problema de la salud pública de la ciudad? Y más que todo aún, que esa persona, que si tiene esa capacidad, y yo estoy abierto a conversar con ellos, sea como un líder que nos ayude a nosotros a conseguir los objetivos del mejoramiento del agua, del mejoramiento de las condiciones, digamos, de estructura de la ciudad, del desarrollo. Son cosas importantes, ¿no? Y lamentablemente en los planes de los candidatos están solamente de relleno, pero al momento del desarrollo no saben cómo hacerlo, ¿no? Pero sí, te agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias a ti y te agradezco también que siempre me invitas, me das la capacidad de poder hablar con amplitud, que a veces no lo tengo en otros lugares, ¿no? Percy Madariaga, director de Salud Ambiental. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos voy a estar con Eduardo Ugarte. Él es el director del Museo de Arte Contemporáneo y el presidente del ICON, el organismo más importante que agrupa a principales museos en 136 países del mundo. Él lo preside en el capítulo peruano. Tras la pausa seguimos en modo avión.